Qué bueno verlos. Si ocupan cobijitas por el frío, tenemos en la mesa de los hermanos de servicio en el templo. Hermanos, el Señor nos ha bendecido. Miren qué país tan bonito en el que vivimos, ¿verdad? Cómo podemos disfrutar de la naturaleza en esta temporada. Es cuando vemos todo tipo de flores, de árboles vivos, dando diferentes tonalidades de verdes, insectos. Mire, en esta zona de acá del Chimbo y Santa Lucía, uno viene a conocer ciertos tipos de insectos o de repente variaciones de insectos que uno ya conoce. Y eso, todo eso lo que nos denota es el poder y la creatividad de ese Dios grandioso que tenemos, un Dios que tiene una mente mucho más amplia que la nuestra. Ese Dios en quien hemos confiado y ese Dios que se preocupó por nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos tiene el día de hoy acá. ¿O no creen que Dios quería que ustedes vinieran hoy acá? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que sí. El Señor se ha preocupado por usted. El hecho de que usted esté hoy acá es porque Él lo buscó, Él lo llamó, Él lo trajo hacia Él y Él le ha permitido conocer su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema bastante crucial para la vida del creyente, pero también un tema que nos hace reflexionar mucho en cuanto a la condición en que nosotros vivimos en este país. Y ya van a ver por qué les estoy adelantando eso. Seguimos siempre estudiando la epístola del apóstol Pedro. Como se los he dicho siempre, bueno, el Señor ha tenido tanto cuidado en nosotros que cada una de las epístolas, cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras tiene las palabras precisas para que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. En el caso de esta carta que el apóstol Pedro escribió a los hermanos que estaban en la dispersión, pasando un momento de mucha dificultad, estaban en regiones donde ellos no habían nacido y estaban preocupados por acoplarse al ritmo de vida y a la economía y a toda la situación que ameritaba en el momento, porque ellos estaban viviendo en este mundo y este mundo tiene ciertas exigencias. Y una exigencia que creo que el mundo nos hace a todos es que tenemos que llevar comidita a la boca, ¿verdad? O que tenemos que tener techo, o que tenemos que procurar establecer relaciones cordiales con los demás. Y el apóstol Pedro les está hablando específicamente a estos hermanos que son creyentes, convertidos, que ya conocieron al Señor Jesucristo, pero que están en la dispersión, la mayoría por causa de la persecución que existía en ese momento contra la iglesia. Pedro les está hablando de un tema que ustedes dirían, pero es que eso no tiene tanta importancia para una persona en esa condición, porque ellos lo que necesitan es más palabras de consuelo, de ánimo, de esperanza. Pedro lo hizo en el capítulo 1 y nosotros lo pudimos ver y lo comprendimos claramente. Pero ahorita él les está hablando de un tema importantísimo y ese tema es vivir como siervos de Dios. Les está diciendo a estos hermanos que están viviendo en una gran dificultad que en medio de la dificultad tienen que vivir como siervos de Dios. Y eso es lo que hemos venido estudiando. Ahora, ¿por qué nos referimos a eso? ¿Por qué mencionamos todo esto? Si Pedro le estaba escribiendo a los hermanos de la dispersión del primer siglo, porque hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras se aplica para nosotros. Y todos estos consejos que el apóstol Pedro le está dando a la iglesia en dispersión, se le está dando también a la iglesia en construcción que está en el Chimbo. ¿Saben cuál es esa? La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Empezamos viendo que Pedro les dice, bueno, tienen que vivir como siervos de Dios. Hay una batalla entre la carne y el alma, eso está en el versículo 11.
El apóstol les dice que tienen que abstenerse de los deseos de la carne. Luego ya empieza Pedro a tocar el tema del testimonio del creyente. Les dice, tienen que tener un correcto testimonio, mantener un buen testimonio para que cuando los que hablen mal de ustedes consideren que su vida es diferente, que ahora están viviendo una condición de una vida restaurada y que no tengan por dónde acusarlo y que más bien el hecho de ver ellos el cambio en su vida contribuya para que al momento que alguien les presente la palabra de Dios, ellos crean en el Señor Jesucristo y sean salvos. Eso les está recomendando Pedro en el versículo 12 a los hermanos de la dispersión y a los hermanos de aquella iglesia del Chimbo, creo que es que se llama el lugar, Santa Lucía. ¿Verdad? Que nos está recomendando eso también a nosotros. Luego el versículo 13 y 14, Pedro empieza a hablar de un tema que a muy pocos nos gusta, y es de que tenemos que someternos a la autoridad, sometidos por causa de Dios a la autoridad, a toda institución y a toda autoridad, dice, para que esos incrédulos consideren sus buenas obras, o sea, siempre hablando del tema del testimonio. Y dijimos que las buenas obras no son esas obras que mucha gente hace como para que los vean. Las buenas obras tampoco representan nada en cuanto a puntos para que podamos encontrar la plenitud de la salvación. Más bien, esas buenas obras lo que reflejan es que ya hemos sido salvos, que ya hemos conocido al Señor y que por causa de esa restauración, de esa regeneración interna que ha ocurrido en nuestras vidas, de esa vivificación de nuestro espíritu, ahora nosotros tenemos la capacidad de hacer buenas obras. O sea, no hacemos buenas obras para salvarnos, hacemos buenas obras porque ya fuimos salvados. Esa es una gran realidad, hermanos. Y todas esas personas que hacen buenas obras, entre comillas, para ser salvos, son dignos de pesar, ¿verdad? De lástima. Y sigue diciendo Pedro que hay que hacer la voluntad de Dios, versículo 15, para que los que busquen fallas en ustedes no las puedan encontrar. Miren qué claro es el apóstol, ¿verdad? Siempre hay gente que nos persigue, siempre hay gente que nos señala y siempre tenemos nosotros la responsabilidad de dar un buen testimonio para que esas personas, cuando se les presente el Evangelio, ellos puedan decir, creo que es cierto esto, porque yo he visto cómo este del que me están predicando ha restaurado la vida de tal o cual persona que es miembro de la Iglesia Comunidad de Gracia. Luego, el apóstol les hace una sugerencia preciosa a los hermanos y nos la a nosotros también, que debemos de vivir libres para servir a Dios. ¿Libres de qué, hermanos? De la esclavitud del pecado. El pecado, hermanos, es una cadena que nos subyuga, nos limita, nos avergüenza y nos hace muchas veces actuar de formas que nosotros nos sentimos indignos para servir en la obra de Dios. Y el apóstol lo que está diciendo, quítense todo ese peso de la esclavitud del pecado, libérense de eso para que tengan libertad para servir a Dios. Para que cuando a usted le digan, hermano, puede ayudarnos o hermana puede ayudarnos en tal actividad, usted diga, claro que sí, yo estoy dispuesto. Y no piense en su interior, pero es que si supieran cómo ando yo en este momento, qué condición la que estoy viviendo, cómo he caído en las garras de la tentación. Pero también vimos en el momento que estudiamos eso, que el Señor le da oportunidad a los creyentes para una restauración instantánea de su comunión con Dios por medio del arrepentimiento y la oración
eficaz de ir al trono de la gracia, pedir perdón por nuestros pecados y pedirle fortaleza al Señor sobre todo. Porque muchas gentes tienen la ilusión de que ellos con sus propias fuerzas pueden comportarse adecuadamente para honrar a Dios. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, eh, yo voy a cambiar, vas a ver que yo voy a cambiar y cuando yo cambie voy a empezar a congregarme en la iglesia y cuando me congregue en la iglesia voy a empezar a servir y cuando sirva voy a llegar al punto que hasta me vas a ver predicando en el púlpito? Hay personas que dicen eso, pero en realidad es una ilusión triste, porque la realidad es que nosotros no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas y mucho menos podemos buscar a Dios con nuestro propio ánimo. O sea, nosotros no somos los que decidimos, hoy sí voy a ir a buscar a Dios. Es Dios quien nos llama. El hecho que usted esté aquí, cuidadito, se lo atribuye usted a que usted un día buscó a Dios. Fue Dios por medio de la palabra que lo inquietó. Usted escuchó en algún lugar, alguien le predicó la palabra de Dios, alguien lo invitó y usted escuchó la palabra de Dios y esa palabra de Dios sirvió como anzuelo para que usted viniera a las aguas de la gracia. Sigue el apóstol en el versículo 17 hablando sobre la honra y nos da una instrucción que también es un poco difícil de asimilar, que tenemos que honrar a todos. Honrar a todos, independientemente de quién sea, independientemente si me ha hecho daño o no, independientemente si me cae bien o me cae mal, independientemente si él quiere que lo honre o no, tengo que honrarlo. Y luego el apóstol habla de que los creyentes tienen que estar sujetos en las relaciones laborales. Miren cuán específica es la Biblia. Hasta de esos pequeños detalles nos habla, de esa sujeción. ¿Y qué permite estar sujetos en nuestras relaciones laborales a nuestros jefes? Parecernos a Dios. Para eso el Señor nos recomienda que seamos así, para parecernos a Él. ¿Y qué pasa cuando la gente mira a Dios en usted? Puede causar algún efecto en ellos, ¿verdad? Con esa actitud, nosotros revelamos al Señor Jesucristo. Cuando usted tenga el tiempo, la oportunidad de hablarle a su compañero de trabajo, a su jefe o a la persona que está en su entorno del Señor Jesucristo, le van a creer. Porque van a decir, sí, yo a este le creo porque su comportamiento me ha demostrado que realmente hay algo en él, hay algo diferente. Luego el apóstol empieza a hablar sobre un tema que hoy le vamos a dar cierta continuidad, que el Señor aprueba algunas cosas. Y dentro de esas cosas que el Señor aprueba, es que nosotros mantengamos la fe en momentos difíciles, que soportemos el sufrimiento por causa de la conciencia que tenemos de Dios. Y cuando hablamos de la conciencia de Dios, es esa capacidad que nosotros tenemos de entender las cosas de Dios, pero también esa gran bendición que nosotros ya hemos obtenido al conocer al Señor por medio de su palabra. Y ahora vamos al versículo 20. El versículo 20 tiene que ver con las pruebas y por eso lo titulé Superando pruebas. Así que ahora sí les pido que me acompañen a leer Primera de Pedro 2:20. ¿Andan Biblias, hermanos? Si no andan, ahí atrás venden, ¿no? Primera de Pedro 2:20. Pues miren cómo empieza con esta pregunta. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Ahora miren la contraparte. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Entonces Pedro comienza ese versículo 20 haciendo esa pregunta que si la contextualizamos a nuestro vocabulario podríamos decir, ¿qué tiene de especial que resistamos el castigo que nos merecemos por habernos portado mal? Prácticamente eso es lo que está preguntando el apóstol. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Contextualicémoslo. ¿Qué tiene de especial que resistamos el castigo que nos merecemos por habernos portado mal? ¿Qué tiene de especial eso? Desde el punto de vista racional, o sea, con la mente que Dios nos da para razonar, ese intelecto, el cual es un atributo que Dios nos ha dado para que nos parezcamos a Él, porque somos semejanza de Dios, fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Esa mente nos dice de manera natural que es cierto. ¿Qué de especial tiene que resistamos un castigo si nos lo merecemos? Las personas reciben lo que merecen, ¿verdad? Es un pensamiento popular bastante aplicable y conocido. Además, también es fácil decir, las malas obras producen malos resultados. Nuestra mente nos da la capacidad para llegar a esas conclusiones, ¿verdad? La persona que ha hecho mal recibe lo que merece. Si hacemos malas obras, vamos a tener malos resultados. Pero la palabra de Dios utiliza esa expresión tan sencilla de entender y también de aceptar para introducir un concepto totalmente diferente. Un concepto que requiere una mente que rebase la frontera de esa mente natural. Porque para entender esto se necesita entenderlo con una mente espiritual. El concepto es resistir un castigo que no nos merecemos. Qué gran diferencia. Es bien fácil hablar de un castigo que nos merecemos porque nos hemos portado mal. Pero recibir un castigo que no nos merecemos y sobre todo recibir ese castigo de buena manera, con buena actitud, qué raro, ¿verdad? Diría un psicólogo, eso dentro de la psicología se llama masoquismo. Es una persona que le gusta el sufrimiento. No estamos hablando de masoquismo aquí. Estamos hablando de vivir como siervos de Dios. Y vivir como siervos de Dios nos conduce a esto, a resistir castigos que no nos merecemos con buen ánimo. Eso sí merece aceptación. Eso sí merece gloria. Eso sí, Dios mismo nos dice que Él lo acepta. De tal manera que nosotros reconozcamos en estas situaciones extraordinarias o anómalas un concepto del cual vamos a hablar hoy, las pruebas de los creyentes. Esas situaciones de injusticia, esas penas que sufrimos sin merecerlo o sin haber producido nosotros algún tipo de acción para que hubiera esa reacción en nuestra contra, hablando de la ley de la acción y la reacción. A eso nosotros le llamamos las pruebas en la vida del creyente. Muchas personas se preguntan, se hacen esta gran pregunta en la que ponen en tela de juicio a Dios. Dicen, ¿por qué Dios permite que a personas buenas les pasen cosas malas? ¿Han escuchado eso, verdad? ¿Por qué Dios permite que a personas buenas les sucedan cosas malas? Bueno, la Biblia habla de la bondad del hombre y en realidad
el mismo Señor Jesucristo le dijo a una persona que lo abordó, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo Dios? El Señor Jesucristo sí se le podía llamar bueno. El Señor Jesucristo es Dios. Pero la Biblia lo que nos dice a nosotros es que todos pecamos, todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. O sea, nuestra capacidad individual no nos permite encontrar la plenitud de la bondad o de la perfección o de la justicia. Pero podemos decir, hay personas que actúan o se comportan de manera pública de tal forma que podemos catalogarlos como buenas personas, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos referimos a amigos, familiares, de esta forma. Ah, sí, qué buena persona es. O le preguntan, ¿usted conoce a tal persona? Ah, sí, lo conozco, es buena persona. Vieran cómo lo aprecio, porque es muy buena persona. Pero sabemos que esa buena persona está entre comillas, porque la realidad es que buena persona, buena persona, ninguno de nosotros somos. Ahora que hemos recibido la bondad, la justicia y la santidad del Señor Jesucristo, cuando hemos creído en Él y ahora ante el Padre nosotros nos vemos justos y santos, ese es otro tema. Pero bueno, volviendo a esa pregunta popular, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Bueno, hay respuesta para eso. La primera es la realidad del mundo. Vivimos en un mundo en donde hay dolor y sufrimiento por causa del pecado. Esa es la realidad del mundo. Todos estamos propensos a dolor y sufrimiento por causa del pecado. ¿Por qué un niño queda huérfano a una corta edad de su vida y queda sin el papá y la mamá que lo sostenían y lo iban a sacar adelante? Porque vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento. Hay muerte en el mundo. Todos los que estamos acá, recuerde eso, todos los que estamos acá tenemos un citatorio con la muerte. Todos. Todos los que estamos acá, estoy seguro que algún acontecimiento de sufrimiento y de dolor han pasado en su vida o están pasando en este momento. ¿O no es así? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Es culpa de Dios eso? No es culpa de Dios. Eso es porque vivimos en este mundo corrupto, entregado al pecado, a la maldad, y porque el mismo pecado causó ese efecto de corrupción en nuestra alma y nuestro cuerpo. Que a nivel espiritual nosotros estábamos muertos por causa del pecado, pero que gloria a Dios, en determinado momento, a los que ya, porque yo no puedo garantizar que todos los que estamos acá, pero a los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos depositado en Él los méritos de nuestra salvación y hemos recibido esa vida eterna y hemos sido transformados y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, esa condición de muerte espiritual que padecíamos ya no la padecemos. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? Porque vivimos en este mundo malo, así. Pero también, y acá entonces nosotros nos tenemos que despojar de esa capacidad intelectual que creemos que tenemos y pensar en la realidad de lo que dice la Biblia y la realidad de lo que nosotros evidentemente hemos visto respecto a Dios, es que existe el único Dios vivo y verdadero que dentro de sus atributos es un Dios soberano y Él permite cosas y muchas veces las cosas que Él permite a la vuelta de la esquina nosotros las entendemos y discernimos el propósito por el cual el Señor ha permitido esas cosas. Y algunas otras cosas, hermanos,
De repente en este mundo no las vamos a comprender porque son tan indescifrables e insondables los pensamientos de Dios que esta capacidad que nosotros tenemos no nos va a permitir entenderlo. Pero que cuando estemos en la presencia de Dios, recibiendo los galardones y recibiendo la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que es la vida eterna, nosotros vamos a, bueno, ni vamos a recordar esas pruebas por las cuales pasamos, hermano. Dios es soberano y Dios permite que sucedan algunas cosas. Y lo podemos ver en la Biblia. Dios es tan claro en ese sentido que hasta nos da ejemplos, pero que nosotros podemos ver y decir, realmente no hay nada en la Biblia que no nos pueda responder eh, estos temas fundamentales, ¿verdad? En el caso de la soberanía de Dios, vamos al caso de Job. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cómo empieza Job? El libro de Job, el capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y ahora miren la descripción de Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren la condición de vida de Job. Y la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice es porque es verdad. Esa era la condición de vida de Job. Job era un hombre justo. Obviamente la justicia que él había encontrado la podemos ver el origen en este mismo versículo. Temeroso de Dios. Creía plenamente en ese Dios que lo había creado y en esas promesas de ese Dios y por eso lo temía, pero no con un temor de pánico, de miedo, de fatalidad, un temor de reverencia, así como el apóstol Pedro nos está recomendando que la honra tiene que ver con la reverencia. En este caso, la honra a Dios, el temor que él tenía a Dios, daba evidencia de quién era él, un hombre perfecto, recto y apartado del mal. Pero Dios permitió a Satanás que le hiciera el daño que nosotros podemos ver en la continuación de la descripción de ese libro de Job, ese daño que Job recibió, con una excepción que no podía matarlo. Pero Satanás en ese momento tuvo la capacidad de dañar a un hijo de Dios. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Qué lección pudo haber aprendido Job de eso? Para que Job se diera cuenta de su real condición de dependencia, su real condición de limitaciones humanas y que pudiera ver sobre todo eso la magnitud del Dios en quien él había creído, el Dios todopoderoso, el que le dijo, bueno, ¿y dónde estabas tú cuando yo coloqué por ahí los astros y puse las estrellas del cielo? Ese es el Dios de Job. Y por medio de esta prueba, Dios tuvo esa gran oportunidad. Y por medio de esa prueba, el Señor ha permitido que miles y podríamos decir hasta millones de creyentes en todos los tiempos puedan reflejarse en la condición por la cual Job pasó. ¿Han escuchado creyentes, hermanos queridos, y han visto ustedes casos o les ha pasado a ustedes mismos que dicen, ya estoy saliendo de esta dificultad y de repente cae en otra dificultad? ¿Verdad que es común eso? Y usted dice,
no veo para dónde, no veo por dónde en su condición humana, pero en su condición espiritual, si realmente está bien afianzado a ese conocimiento del Dios, quien lo ha salvado a usted, usted dice, pero no importa, porque confío en Dios. Y yo sé que Dios algún propósito tiene con esto. Miren la reacción de Job respecto a todo lo que le estaba pasando. He aquí, aunque él me matare, refiriéndose a Dios, en él esperaré, dice Job 13:15. Y el Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó, sé el nombre de Jehová bendito. Job no comprendía en ese momento el por qué Dios había permitido que tantas desgracias le sucedieran, pero él sabía que Dios era bueno. Y ahí es donde tenemos que llegar nosotros, a la plenitud del conocimiento del Dios en quien hemos confiado. Un Dios que nos dice que su buena voluntad es agradable y perfecta para los que somos realmente hijos de Él. Job reconoció que por alguna razón le estaba pasando todo esto y dice, en todo esto no pecó Job, dice Job 1:22, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Miren qué importante es esto, porque mucha gente dice, ¿qué propósito tiene Dios para permitir que tanto daño me esté ocurriendo? Pues Dios le permitió a Job identificar que muchas veces, o que en esas tantas pruebas que él estaba cursando, debía de haber un propósito, porque no hay ningún despropósito en Dios. Así que si usted en este momento está pasando por una prueba, si usted ve que de repente estaba a punto de que se solucionara un problema, y cuando ya miraba la luz de la solución del problema, volvió la oscuridad, usted no diga, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué permites esto conmigo? Sino que usted diga, Señor, confío en ti, porque sé que no hay ningún despropósito en ti, que tu voluntad excede todos mis pensamientos y mis capacidades de interpretar lo que está pasando en esta situación. Pero reconozco que no hay ningún despropósito en ti y por eso sigo confiando y agárrese más fuerte del Señor. Al final Job superó la prueba y miren lo que Job dijo en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Usted puede decir eso, hermano. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no a otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él estaba pasando por una cruda realidad, pero miren la actitud de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y Job entendía que estaba viviendo en un cuerpo corrupto, finito, que en su momento iba a quedar acá, que toda la maldad, toda la corrupción, todo el sufrimiento del mundo iba a quedar acá, pero que él iba a ver cara a cara a ese Redentor, a ese Dios, a ese Señor en quien él estaba confiando. La confianza de Job en Dios era evidente y eso le permitió superar esas pruebas. Después vemos la contraparte de lo que pasó con Job. El Señor lo bendijo con más riquezas, lo bendijo con el doble de ganado, con el doble de ovejas, con el doble de todo.
pero no le dio el doble de hijos, ¿verdad? Le dio la misma cantidad de hijos que había perdido, porque los otros no estaban muertos, estaban con el Señor. Lo demás se había perecido, pero los hijos no, porque según se entiende, Job los había criado como cría a los hijos alguien que es temeroso de Dios. Entonces veamos las características de las pruebas. En primer lugar, las pruebas se acaban con este mundo. Usted sabe que aunque usted haya sufrido toda la vida, lo que va a sufrir, si llega a cumplir 90, 100, 120 años, si es extremadamente longevo, esos 120 años no se comparan en lo absoluto con la eternidad. ¿Sabía eso usted? Que aunque usted diga, qué vida más triste la que he tenido, eso solo fue un episodio, un puntito en toda una eternidad amplia que no se puede describir. Esa es la vida, esa es la realidad. Si usted está en un momento de una prueba difícil, usted diga, yo sé que mi Redentor vive y que un día lo voy a ver cara a cara. Dice la palabra de Dios, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y esto es lo importante, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, que es este mundo, esta vida en este mundo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Hermanos, algún día, cualquier prueba que usted esté pasando, algún día esa prueba va a quedar en la historia olvidada, porque va a llegar el momento donde usted recibe una recompensa y esa recompensa va a ser gloriosa. Esa herencia de la que el mismo Pedro habla en los primeros versículos del capítulo 1 de esta primera carta de Pedro, esa herencia de vida eterna, que es incontaminada, no tiene ninguna suciedad, ningún defecto, es inmarcesible, nunca se va a marchitar su vida eterna, hermano. Y es incorruptible, nunca se va a degradar. Eso es lo que estamos esperando los que somos hijos de Dios, los que descansamos en esa esperanza viva, los que hemos reconocido, como les dije al inicio, que no son las buenas obras que podamos hacer las que nos salvan, que si hacemos buenas obras deben de ser producto de que ya hemos sido salvos. Segundo punto respecto a las pruebas. Las pruebas nos ayudan a bien. ¿Cómo es eso? Romanos 8:28. Ustedes lo conocen mejor que yo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren qué bonito que esto también tiene relación con aquello que dijo Job, ¿verdad? No hay despropósito en Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, bonito sería o diferente sería que eso dijera, a los que aman a Dios, la infinitud de cosas buenas que le van a pasar en su vida les ayudan a bien. No, ahí no dice eso el apóstol Pablo. Todas las cosas, buenas y malas. ¿Entienden eso? Todas las cosas, buenas y malas, les ayudan a bien. Todas las cosas.
les ayudan a bien. Y esto es conforme a los que, y esto es conforme a, y esto es a los que conforme a su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios. ¿Y qué dijo Job? No hay despropósito en Dios. Entonces, todas las cosas, buenas y malas, me ayudan a bien. Entonces, esta prueba que estoy viviendo me ayuda bien, porque no hay despropósito en Dios, porque esto es conforme al propósito de aquel que me llamó. ¿Entiende eso? Este mundo, hermanos, es un mundo temporal y pasajero. No se enamore tanto de este mundo. Aproveche las bendiciones de Dios en este mundo, la familia, la iglesia, las cosas buenas, bonitas que usted disfruta en este mundo. Pero es pasajero, hermanos. Lo eterno viene después. Lo eterno es glorioso y perfecto. Lo eterno es incorruptible, inmarcesible, incontaminado. Y eso, hermanos, eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Otro punto respecto a las pruebas. En las pruebas recibimos consolación. Dice 2 Corintios 1:35, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Usted ha sentido la mano de Dios en las tribulaciones? Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios porque ha tenido esa experiencia linda. Porque en medio de la tribulación hemos sentido la mano de Dios, hemos visto cómo Dios va actuando paso a paso para comprobarnos que es la mano de Él la que está haciendo la obra para beneficiarnos. Y sigue diciendo el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Miren, qué importante esta comparación que hace el apóstol Pablo. Hay una relación entre nuestras aflicciones con las aflicciones de Cristo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted quiere parecerse a Cristo? ¿Verdad que ahora piensa mucho en responder? ¿Usted quiere parecerse a Cristo, sí o no? Su ideal es parecerse a Cristo. Bueno, si quiere parecerse a Cristo, aguante las tribulaciones, así como Él las aguantó también. Aguántelas. Pero también conviértase en un consolador, así como Él ha sido el consolador de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos nosotros ser consoladores de otros? Utilizando esta herramienta eficaz, la palabra de Dios. Esa palabra que trae consuelo, esperanza, que sobre todo trae el gozo de descansar en la vida eterna, en que tenemos esa vida eterna prometida. Las pruebas también nos sirven para ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo superando las pruebas. Dice Primera de Pedro 2:20, sí, 2:20 al 23, es el texto que estamos viendo. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Y miren lo que dice acá, y esto es, ahí es donde tenemos que nosotros identificarnos con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Miren, el padecimiento es un ejemplo. Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Qué decía el Señor cuando lo maldecían? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no es ajeno a nuestro dolor, hermanos.
No todos soportan las pruebas. Se me está yendo el tiempo ya. ¿Qué hacemos, hermano? Bueno, voy a tomarme la licencia que el pastor a veces eh, se toma, porque él tiene la autoridad de hacerlo. Y si me regalan unos 3 minutitos más, sí. No todos soportan las pruebas. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Si nosotros vemos cuando el Señor habló de la parábola del sembrador, en Lucas 8:6 él dice, otra parte de la semilla, ¿verdad? Cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Entonces, cuando ya dio la explicación en el versículo 13, los de sobre la piedra, o sea, los que cayeron sobre la piedra, son los que habiendo oído, pongan atención a esto, recibieron la palabra con gozo. Son esos que usted dice, ay, qué gozoso, cómo ese hermano escuchó la palabra y miren lo que alegre anda. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No todos soportan las pruebas. Esos definitivamente no echaron raíces, no depositaron su confianza absoluta en los méritos del Señor Jesucristo. Daban la impresión, daban la apariencia de creyentes. Y usted los miraba emocionados porque escucharon la palabra de Dios y andaban emocionados. Hoy acepté al Señor, le dicen. Y empiezan a ir a todos los cursos, a los devocionales, a las actividades, a todos los eventos de celebración de aniversario. Pero cuando les viene una prueba, se desinflan absolutamente porque no tenían raíces. Las pruebas producen paciencia. Fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y por último, solo quiero leerles algo sobre la actualidad de la iglesia que está a prueba. Hoy en día, más de 360 millones de cristianos en todo el mundo sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. La creciente ola de violencia contra los cristianos no muestra señales de disminución. En todo el mundo se denuncian incidentes, ataques a iglesias, incendios, demoliciones, saqueos de iglesias y de hogares, agresiones físicas, arrestos, encarcelamientos, secuestros, estupro, torturas y asesinatos de creyentes. Se estima que 312 millones de cristianos en 76 países sufren niveles extremos de violencia, cifra que se ha ido duplicando en los últimos 30 años. Esta trayectoria indica una tendencia creciente de la violencia contra los cristianos en las próximas décadas. ¿Usted se siente a prueba? Refléjese en el espejo de estos hermanos. Confiemos en el Señor, hermanos. Descansemos en Él. Y sobre todo, digamos, yo sé que mi Redentor vive y que no hay despropósito en Él. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, por este momento de bendición, porque nos permites compartir juntos y porque tenemos esa libertad en este país que tú nos has dado con mucho amor, Señor. Tú creaste Honduras para que este grupo de siervos tuyos se congregara en este lugar del Chimbo, Santa Lucía, Señor, y reconocemos que ese ha sido el propósito, porque en ti no hay despropósito, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras pruebas, esas dificultades, reconociendo, Señor, que tú eres soberano y que en base a tu soberanía perfecta, tú actuarás. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.